Hay una pasión creciente de un gran número de organizaciones, misioneros, profesionales, agencias misioneras e iglesias por cumplir con la Gran Comisión. La era digital nos ha ayudado a romper las barreras de la distancia y nos ha permitido recorrer el mundo entero a la velocidad de un clic. ¿Y qué tal si esta puede ayudarnos a cumplir con nuestra tarea como seguidores de Jesús? ¿Y si tus talentos pueden ser una herramienta para que miles de personas puedan escuchar del Evangelio? ¿O a solo una? El que vive en tu casa, el que ves a diario en tu trabajo, o aquel que vive en un lugar lejano. ¿Y qué pasaría si logramos unir a los apasionados, a los creativos, a los generosos, a los que sienten el dolor de los que sufren, a los que traen esperanza, a los que anuncian la buena noticia, a los que quieren alcanzar el mundo? Es por eso que Penguin Misiones conecta a personas, organizaciones e iglesias que quieran servir a otros con sus dones y talentos, impactando a las naciones con recursos y apoyando proyectos sociales. ¿Y aún sigues pensando que no puedes ser parte de la misión de Dios? Visita www.penguinmisiones.org y únete a la comunidad que te conecta con la misión de Dios. Con ustedes, Don Bueno. ¿Crees que eres bueno? No has conocido a Don Bueno. Don Bueno es muy bella persona. Trato de hacer lo correcto. Él es tan bueno que si las buenas personas van al cielo, él sería el primero en la fila. No es para tanto. Don Bueno, ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Te importa si vemos algunos? Claro que sí. Vamos a ver así. ¿Qué tan buena persona eres? Oh, pues sí. Aquí hay uno. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? Oh, pues sí. ¿Quién no? ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Mentiroso. Veamos otro mandamiento. No robarás. ¿Has robado algo aunque sea una vez? No. Pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, robé algunos dulces cuando era niño. ¿Y cómo llamas tú a alguien que roba? Ladrón. Probemos otro mandamiento. No cometerás adulterio. Ese es fácil. Nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, nena! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Sí? Uno más. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, Dios! Eso, señor Don Bueno, se llama blasfemia. Dios te ha dado la vida y todo lo que tienes, y tú lo has arrastrado por los suelos. Don Bueno, has admitido que eres mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero de corazón. Y son solo 4 de los 10 mandamientos. Sí, no soy perfecto. De hecho, es peor que eso. Supongamos que ponemos un chip en tu cerebro y que este grabará todos tus pensamientos por una semana entera. Y después los pusiéramos en una pantalla gigante para que todos tus amigos y familiares los vieran. ¡No! ¡Sería vergonzoso! La Biblia dice que Dios sabe todo, incluyendo los pensamientos secretos de tu corazón. Momento. Comparado a otras personas, yo soy santo. Es muy cierto, pero el estándar es la ley de Dios y no otras personas. Además, si solamente pecas 5 veces al día, en un año serán 1825 pecados. Si llegas a los 70 años, habrás roto la ley de Dios más de 127,000 veces. Tendrás que dar cuenta por cada pecado en el día del juicio del que la Biblia dice, cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Dios me perdonará, ¿verdad? Tratemos eso en la corte. Ya sé que me la paso rompiendo la ley, pero bueno, ¿no podrías pasármela esta vez? Solo un juez corrupto aceptaría eso. Un buen juez diría: La justicia demanda que pagues por tus crímenes.
Dios no es juez corrupto. Él es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio, Dios tomará justamente a cada uno que haya pecado contra Él y será arrojado a un terrible lugar llamado infierno. Entonces, ¿cómo alguien puede ir al cielo? Solo hay un camino. Dios ama tanto al mundo que mandó a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta. Después Jesús se ofreció para tomar el castigo de pecadores culpables. Fue azotado, golpeado y clavado en una cruz. Murió por tus pecados para que la justicia pudiera ser satisfecha y así quedarás en libertad. Después Jesús se levantó de la tumba y venció a la muerte. Don Bueno, no puedes ganarte la vida eterna. Es un regalo de Dios para todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará, te lavará y te dará un corazón con nuevos deseos. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo, dale la espalda a tus pecados y ven a Jesús. Después, lee tu Biblia y obedece lo que leas. Encuentra una iglesia que te ayude a crecer y ahora anda y dile a los demás esta buena noticia. Hola, Hola, muy buenas Marce. tardes. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Contenta de poder estar acá con ustedes, con cada una de las personas que nos ven. Ya vi algunos ahí conectados que no han colocado su nombre, pero sí, ya vi que ya están en Facebook y en YouTube también algunos. Y cuéntame, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció ese video de Don Bueno? Muy confrontador, realmente uno se considera buena persona, pero ya cuando uno se pone a analizar sus pensamientos, realmente sus acciones, Sí, es cuando uno recuerda que necesita todos los días ir y presentarse delante de Dios para ser otra vez limpio, purificado y bueno, sí, ¿qué sí. tal esa pregunta? ¿Te consideras buena persona? ¿Te Así que hoy consideras buena? vamos, hoy vamos a hablar. Ya hoy es nuestra última serie, completamos nuestra cuarta serie de mirar y comprender cómo hacía Jesús y cómo compartía este mensaje. Así que vamos a disponer este tiempo en oración, dejando todo en las manos de Dios. Claro que sí. Señor y Padre bueno, gracias te damos por esta oportunidad que nos permites hoy aprender de ti, aprender cada día de la manera como tú compartes este mensaje, Señor, a nuestros corazones para que podamos compartir a otros. Así como alguien un día nos habló de ti, es la misma responsabilidad que hoy sentimos en nuestro corazón y que queremos hacer con amor. Pero gracias también, Señor, porque no solamente nos das el mensaje, sino nos das las herramientas para poderlo hacer en la manera en que tú lo hiciste. Así que ponemos este tiempo en tus manos, oramos para que tomes el control de la tecnología y también para que utilices a José como lo has hecho hasta el momento, Señor, que sus labios sean hablando lo que tú quieres que hoy hable. Gracias te doy, papá, y oro en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, Ani, cuéntame, tenemos ahí personas conectadas, ya tengo a Héctor Adolfo, gracias por saludarnos, se encuentra en Argentina y Estrella Osorio también nos está saludando. Qué bueno que nos acompañen el día de hoy y Sí, que claro puedan que sí. aprender. Sí, tengo, bueno, lo mismo, es igual poder saludarlos. Héctor, Estrella, bienvenidos y gracias por estar con nosotros, puntual. Todavía pueden compartir el link para que más personas puedan unirse a nuestro foro. Igual en Facebook no nos han escrito, pero también tenemos personas ahí conectadas, así que bueno, damos gracias al Señor por eso, damos gracias al Señor por cada persona que se conecta cada jueves con la intención de aprender más. Así que bienvenidos una vez más. Así es, que sigamos compartiendo este mensaje. Y Claro que bueno, sí. sin más preámbulo, invitamos a José para que continuemos con nuestra cuarta serie. José, bienvenido. Hola, es un gusto de nuevo saludarles a esta sesión final de evangelismo bíblico.
Si ustedes han estado en las anteriores, van a ver cómo todo eso que hemos hablado se conecta y finalmente encuentra el orden y la forma práctica de hacerlo para testificar a otros, cómo compartir el evangelio con otros. Eso es lo que hemos estado hablando, cómo vencer nuestro temor, cómo hacerlo bíblicamente y cómo hacerlo como Jesús lo hizo, cómo seguir los pasos del maestro. Si usted no ha visto la serie, le invito a que pueda verla después de que termine esta y pueda estar al tanto de todo el tema, porque hoy es la cereza en el pastel de todo este viaje de evangelismo bíblico. Quiero recordarles o contarles a los que no han estado antes que nuestro ministerio se llama INGEN. INGEN es un ministerio que sirve a la iglesia en Colombia y ahora en Latinoamérica a través de todos estos medios virtuales, y lo que hacemos es que enseñamos a la iglesia evangelismo y apologética, y lo que hacemos es que nosotros somos representantes voluntarios de Respuestas en Génesis y Living Waters, que son dos ministerios internacionales, uno que se enfoca en evangelismo, otro que se enfoca en la apologética. Y toda esta serie que hemos venido aprendiendo es una serie basada en una enseñanza de evangelismo que se llama Los Pasos del Maestro. Es el corazón de Aguas Vivientes, de Living Waters. Y esta enseñanza realmente está condensada en un curso de evangelismo que se llama Los Pasos del Maestro, que yo les animo a que lo puedan conocer un poco, lo puedan implementar en sus iglesias para ir en un proceso de enseñar a las personas a evangelizar desde ceros hasta vencer sus temores, practicarlo en casa, practicarlo entre ellos y finalmente salir para poder iniciar conversaciones y compartir el evangelio con otros. Muestro estas imágenes para que ustedes de pronto identifiquen al ministerio, a Ray Comfort, el fundador, Kirk Cameron, quien junto con Ray son los presentadores de un programa de televisión, Los Pasos del Maestro, y también del curso de evangelismo, Los Pasos del Maestro. Para que ustedes estén contextualizados, la primera sesión hablamos de ganar la compasión por los perdidos y cómo vencer el temor, y veíamos que el amor es aquello que nos mueve en compasión hacia otros, que nos mueve en compasión hacia predicar el evangelio. Se podría decir que el evangelismo es el amor en acción hacia los perdidos. También hablamos en la segunda sesión de que evangelizar es compartir el evangelio, y por eso nos dedicamos toda una hora para hablar de qué es el evangelio, porque a menos que prediquemos el evangelio bíblico, no estaríamos evangelizando bíblicamente, y más porque hoy en día hay a veces tantas versiones desviadas o diferentes del evangelio, y uno quizás en confusión puede llegar a ser un mal evangelista por predicar un mal evangelio. Y la semana pasada hablamos de la ley moral de Dios, esa función que tiene bíblicamente para abrir el corazón de las personas y para prepararlos para la gracia. Así que veíamos que Jesús es nuestro ejemplo, y miramos algunos casos de Jesús y veíamos que ninguna vez Jesús, el Hijo de Dios, dio las buenas noticias, es decir, el mensaje de su vida, de él ser el Mesías, de la cruz, la gracia, la misericordia de Dios, a orgullosos, arrogantes y a los que se justificaban a sí mismos. Así que la idea nuestra es seguir los pasos de Jesús. Quizás esto puede sonar para algunos un poco extraño porque tenemos la idea de que Jesús, pues obviamente Jesús, Dios es amor, y Jesús refleja mucho de eso, de todo el carácter, la sustancia de Dios mismo, pero vemos a Jesús ante aquellos que querían justificarse a sí mismos utilizando los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Con el joven rico vimos ese ejemplo, con el experto en la ley al que el Señor le responde, a ellos dos le responde por la pregunta de ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta de la salvación, y la respuesta de Jesús a esos que querían justificarse a sí mismos fue ponerles las demandas más altas de la ley moral de Dios para preparar sus corazones para el evangelio. A menos de que estemos quebrantados y humillados y conscientes de nuestra enfermedad, que es el pecado, no vamos a apreciar ni a buscar la cura, que es el evangelio. Y digamos que la ley moral bíblicamente tiene una función de darnos conocimiento del pecado,
de hecho de ponernos como una lupa en nuestro pecado y hacerlo ver como realmente es, como extremadamente pecaminoso, en sobremanera pecaminoso, pero también al hacer abundar el pecado, la ley al hacernos notorio nuestro pecado también hace notoria la necesidad de la gracia, hace sobreabundar la gracia. Y por eso la ley es importante a la hora de testificar el evangelio, no porque seamos justificados por la ley, no. Más bien somos condenados por la ley y nos deja preparados para ser justificados, para ser perdonados por la gracia de Dios y por la fe. Dice Gálatas 3:24 que condensa toda esa función de la ley, es que la ley es un tutor para llevarnos a Cristo, un guía o un ayo, como dicen algunas otras versiones. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Acuérdense que la ley no es para condenar a las personas, ya están bajo condenación porque no han creído en Cristo, pero con la ley, en amor, nosotros les ayudamos a ver su condición, les ponemos como un espejo enfrente para que puedan notar su necesidad del evangelio. Y veíamos también que una vez utilizada la ley legítimamente para mostrar al transgresor su transgresión, entonces el evangelio queda en el lugar más glorioso, como lo que realmente es, no una ofensa ni algo irrelevante, sino como el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Además, quería contarles algo. Este principio bíblico de utilizar la ley moral para preparar el camino para el evangelio y para la gracia no es algo nuevo. De hecho, si fuera algo nuevo, creo que no me emocionaría tanto, ni siquiera lo estaría enseñando. Lo estoy enseñando porque creo que es un principio en las Escrituras que sí ha sido olvidado en los últimos años, últimas décadas, pero que necesitamos retomar. Y no queremos, de hecho, presentarles un nuevo método de evangelismo, sino presentarles principios bíblicos que han estado ahí siempre en la palabra y que necesitamos utilizar para que nuestro evangelismo sea bíblico y sea efectivo. Históricamente, personajes como Martín Lutero utilizaron esta herramienta, la ley, a la hora de predicar el evangelio. Mira lo que dice Martín Lutero. El primer oficio de aquel que predica el evangelio es declarar la ley de Dios y mostrar la naturaleza del pecado. Nosotros no veríamos ni notaríamos cuán penoso y horrible es el estado en el que reposamos si no fuera por la ley. Por ende, la ley y el evangelio son dados para que podamos saber el grado de nuestra culpabilidad con la ley y la manera en que podemos retornar a nuestro Creador por el evangelio. Wesley también, que lideró un avivamiento en Inglaterra, decía: antes que yo predique el amor, la misericordia y la gracia, debo predicar el pecado, la ley y el juicio. Entendía muy bien el orden en que el evangelio se debe predicar. Decía George Whitefield, otro predicador destacado también en un avivamiento en los Estados Unidos, decía: primero pues, antes de que se le pueda impartir paz a tu corazón, es necesario que se te haga ver, sentir, llorar, lamentar por tus transgresiones reales contra la ley de Dios. O mira lo que decía Charles Spurgeon: ellos nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una justa y santa ley. Así que tenemos un principio histórico y por supuesto bíblico para hacer el evangelismo. Ahora quiero que pasemos a algo, y es cómo de una manera práctica podemos utilizar esto que hemos aprendido y sobre todo cómo podemos seguir los pasos de Jesús, cómo podemos hacer lo que Él hizo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo era adolescente me decían, quizás para intentar que yo no hiciera cosas malas, me decían: piensa qué haría Jesús en esta situación. ¿Tú crees que Jesús iría a ese lugar? ¿Tú crees que Jesús estaría con tales personas? Entonces yo empezaba a pensar y esa pregunta de qué haría Jesús en tal ocasión, en tal situación, es un poco subjetiva en el sentido de que da lugar a especulación, porque lo que yo me imaginé que haría Jesús, eso haría Jesús. Pero aquí el punto no es qué haría Jesús, sino qué fue lo que Él hizo, qué fue lo que Él dijo. Y por eso quiero que ustedes puedan ir a Juan capítulo 4 y les animo a que puedan buscar en sus Biblias. Yo no tengo los textos copiados acá y lo hice con la intención de que ustedes puedan
ir a sus Biblias, bien sea en el teléfono o bien sea en su Biblia de papel. Se los recomiendo Biblia de papel, que puedan estar conmigo en el pasaje y puedan ver lo que quiero mostrarles. Ver qué fue lo que hizo Jesús y qué fue lo que él dijo. Y asimismo sigamos su ejemplo. En Juan capítulo 4 el Señor va de camino y debe pasar por Samaria, y ahí está ese encuentro famoso con la mujer samaritana. Juan capítulo 4 versículo 7. Dice ahí que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Aunque unos versículos antes dice que Jesús estaba sentado en un pozo, en el pozo de Jacob, y entonces estaba cansado del camino y se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, es decir, era como el mediodía. Sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer y Jesús estaba solo. Entonces quiero que ustedes noten algo. Jesús es el que habla a esta mujer y le dice, dame de beber. Y aquí hay algo muy importante, y es que es Jesús el que da el primer paso, el que toma la iniciativa para iniciar una conversación con un desconocido y en las condiciones más desfavorables o menos indicadas, entre comillas, para que esa conversación se diera. Y quiero que noten varias cosas, porque Jesús no tuvo excusas, y en ese momento había muchas excusas para no hacerlo, pero Jesús sobrepasó todas esas excusas, esas barreras que había y que nosotros solemos ponernos y utilizar como excusa para no evangelizar. Pero mira lo que Jesús hace. Dice que él estaba cansado y además que era el mediodía. Uno muchas veces toma como excusa de no evangelizar porque está cansado, porque no es el momento indicado, porque las personas se pueden incomodar, porque están ocupados. Además, ella venía a sacar agua al pozo, como que por qué interrumpirla. Además, es una desconocida que va a pensar, se va a asustar. Además de eso, esta mujer es una mujer samaritana y Jesús era un hombre judío. Y esa sola cosa ya es un impedimento para que esa conversación hubiera iniciado jamás, porque los judíos y samaritanos no se conversan, no se hablan. Y de hecho la mujer se sorprende porque Jesús le pide beber. Si él es judío y ella es samaritana y se supone que no se tratan entre sí, ¿por qué se inicia la conversación? Hay unos prejuicios étnicos ahí, y además también creo que habría unos prejuicios también de posibles ¿cómo decirlo? Es como que generaría ciertas suspicacias o una forma de pensar mal de los discípulos o de quienes vieran al maestro hablando con una mujer de Samaria, una mujer que de hecho probablemente estaba vestida no como una santa paloma, porque su vida, todos sus maridos y todos sus relaciones con hombres daba a indicar que era una mujer que quizás no parecía una virgen. Y esos eran una cantidad de razones que Jesús hubiera podido pensar, el maestro hablando con una mujer. De hecho, los discípulos, cuando regresan de traer comida de Samaria en el versículo 27, ellos se sorprenden cuando ven a Jesús hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó nada que hablaba con ella, porque seguramente les dio pena preguntar a Jesús eso. Pero sí generaba suspicacias. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros, por una cantidad de excusas y razones nuestras o de la otra persona, no hacemos el primer paso? No damos el primer paso de iniciar esa conversación. Decimos, quizás se puede incomodar, no es el momento, se va a asustar, va a pensar que lo voy a robar, soy un desconocido, va a pensar que le voy a poner burundanga, cosas así. Uno tiene tantos prejuicios en su cabeza. O van a pensar que es que estoy coqueteando. El amor y la compasión de un cristiano sobrepasa todo eso, y eso nos muestra el ejemplo de Jesús. Y lo primero que tenemos que aprender del Señor, de lo que Él hizo, es que Él toma la iniciativa. Nosotros queremos seguir sus pasos y ser los que tomemos la iniciativa, los que iniciemos la conversación, los que demos el primer paso, los que iniciemos. Pero fíjense ahora algo, Jesús inicia esa conversación en lo natural, empezó en lo natural. ¿A qué me refiero con que empezó en lo natural? Él le pidió a esta mujer agua de beber, porque ella iba a sacar agua a un pozo de agua, agua líquida con la que tomamos para calmar nuestra sed. Jesús utiliza el agua como un punto de entrada,
para iniciar esa conversación. No inicia su conversación en arrepiéntete, Dios te ama, no inicia su conversación en yo soy el Mesías o tengo algo espiritual de qué hablarte. No, él inicia es dame de beber. Y eso es una buena estrategia porque las personas en su estado natural, sin el evangelio, en su estado espiritual, muertos ante Dios, no pueden entender las cosas espirituales. Para ellos son locura. De hecho, no pueden ni quieren someterse a nada espiritual ni a Dios. Entonces, no es estratégico iniciar en lo espiritual, sino iniciar en lo natural. Y hay muchas estrategias que uno puede utilizar. En este caso, Jesús, el agua que ella venía a sacar, pero piensen qué cantidad de posibilidades pueden surgir en conversaciones que tenemos con amigos, con desconocidos, situaciones, noticias, un momento que se dio, un comentario que se hizo. Si estamos alerta, vamos a encontrar una cantidad de situaciones en lo natural en donde podemos iniciar una conversación, pero no nos quedamos ahí. ¿Saben qué hizo Jesús? Llevó la conversación a otra esfera, pasó de lo natural a lo espiritual. Y dice ahí que Jesús, ella sorprendida de por qué este judío le está pidiendo agua, si los judíos y samaritanos no se hablan, Jesús le dice a ella, versículo 19, Juan 4:19. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así que Jesús toma el dame de beber y empieza a darle una nueva esfera a ese concepto. Y dice, él te daría agua viva. Agua viva tiene un significado que puede ser confuso inicialmente. Y de hecho ella no entendió bien y dijo, pero Señor, ni siquiera tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Ella todavía pensaba que era un agua física. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vida eterna, ya Jesús, fíjese en dónde va el significado de esa agua, ya va en la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Así que aquí tenemos una transición de lo natural a lo espiritual que Jesús hace intencionalmente y eso requiere creatividad, requiere valentía también de nuestra parte. Y quiero que noten algo, la mujer ante este tipo de agua que no iba a tener sed jamás, quiere esa agua, le dice, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla. Ella todavía está pensando en una agua que va a saciar su sed física. Y por esa razón, a pesar de que ella dice, sí, dame de esa agua, Jesús no le dice, listo, yo soy el agua de vida, o yo soy la fuente de la vida eterna, o yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Jesús no hace eso, porque ya no estaba entendiendo realmente a qué se refería. ¿Y a qué paso siguiente va el Señor Jesús? Versículo 16, ¿saben qué le dice? Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. De repente el Señor trae un tema que es el pecado de esta mujer. Lo trae deliberadamente, él sabe porque él es omnisciente y lo sabe todo, él sabía cuál era el punto de esta mujer, pero el Señor deliberadamente lo trae a la luz, le dice, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es como que el Señor quiere poner en evidencia su pecado y estoy seguro que no para condenarla, sino para finalmente revelarse a ella, porque así fue como lo hizo. Pero el Señor lo hace. El Señor lo hace, pone de manifiesto la realidad de su pecado y a pesar de que ella dice no tengo marido como para dejar el tema ahí, el Señor no se queda ahí sino le dice bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Es como que el Señor está yendo muy profundo a la realidad de su vida y de su pecado. Nosotros, ¿cómo haríamos esto evangelísticamente hablando? Pues utilizaríamos la ley moral de Dios. Ya aprendimos la función de la ley y cómo la ley nos ayuda para que las personas puedan ser conscientes de la realidad de su pecado personal.
Pero ¿saben la conversación hacia dónde se dirige ahora? La mujer, en lugar de querer justificarse a sí misma, como hicieron algunos otros que leímos en historias anteriores, esta mujer reconoce que Jesús es un profeta, porque está diciendo la verdad. Y la conversación avanza, les invito a que puedan leerla toda, pero quiero ver la conclusión de esta conversación, porque es hasta después de todo este proceso que Jesús en el versículo 24 le dice que Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, es decir, el Salvador, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y sabe Jesús qué le dice a ella en ese momento? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es decir, yo soy, por eso es que te puedo dar el agua que salta para vida eterna. Por eso es que yo soy el Mesías, el Salvador. Así que tenemos este desenlace final de esta conversación y es que el Señor se revela a sí mismo como el Salvador. En nuestro caso, ¿qué haríamos en este punto? Pues revelar y mostrar la noticia de salvación en Cristo, la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y lo que eso, el llamado que eso implica para las personas de arrepentirse y creer en el Evangelio. Es interesante notar acá que ahora esta mujer, después de haber escuchado el Evangelio, es decir, la noticia de que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, ahora se vuelve una evangelista porque ella dice que va y llama a la gente de su pueblo a decirles que ella ha encontrado a uno que dice que es el Mesías y ella cree que es el Mesías. Y muchos creyeron por la palabra que ella habló. Así que vemos que hay un ciclo de evangelismo y de evangelismo continuo cuando las personas se encuentran con Cristo. Y eso es muy importante porque nuestra vida en el evangelio naturalmente produce la intención del evangelismo. Y repasemos aquí cuáles fueron los pasos del maestro, los pasos de Jesús. Intente recordarlos antes de que yo los muestre en la pantalla. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo? Fue Él el que inició, ¿cierto? La conversación. Somos nosotros los que habremos de iniciar. ¿Pero en qué inició? ¿Inició en dónde? En lo natural, en una esfera natural, con el agua. Y después, ¿hacia dónde fue Jesús? Hacia lo espiritual. Hizo un giro de la conversación. Y después, ¿qué hizo? Trajo deliberadamente el tema del pecado de esta mujer. Nosotros utilizaríamos la ley moral de Dios. Y finalmente, una vez el pecado ha sido expuesto y nuestras realidades puestas sobre la mesa, entonces la gracia y el evangelio están en la posición perfecta para ser predicados. Esos son los pasos del maestro. Ahora quisiera hablar en un términos mucho más prácticos de cómo podemos hacer esto. ¿Cómo podemos seguir esos pasos y llevar una conversación de lo natural a lo espiritual? ¿Cómo podemos usar la ley moral de Dios para hablar del pecado de la personal sin juzgar a la otra persona? ¿Y cómo podemos finalmente mostrar el evangelio? Primera cosa, para iniciar a lo natural, una de las cosas que a mí más me funciona y a muchos de nosotros que hemos evangelizado nos funciona es los rompehielos, porque los rompehielos son herramientas que nos permiten iniciar una conversación y en lo natural. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo un billete de $1.000.000. Yo lo tengo en la mano, quizás me ven bien chiquitito en la pantalla. Pero ese billete de $1.000.000 es perfecto para cuando ustedes van a dar, por ejemplo, a dar cambio o van a pagar una cuenta o van a obsequiarle a alguien algo por haberles hecho un favor, por haberles ayudado, una colaboración. Muchas gracias, un millón de gracias. Mira, quiero que leas esto. ¿Sabes cuál es la pregunta de $1.000.000? Entonces a la gente le interesa el dinero, es algo llamativo, es algo que llama la atención porque el dinero es algo que a las personas les interesa. Pero ¿sabes cuál es la pregunta de $1.000.000? Si tú murieras hoy, ¿tú irías al cielo? Entonces ahí tenemos una transición, una pregunta transicional que nos lleva de lo natural a lo espiritual. En la primera sesión también les mostré una tarjeta de ilusión óptica, también que sirve como un rompehielo y podemos hacer una transición de lo natural a lo espiritual. Voy a mostrarles las tarjetas de ilusión óptica para que ustedes vean cómo hago la transición de lo natural a lo espiritual. Son dos tarjetas, una verde y otra roja. Y las tarjetas te confunden un poco. ¿Cuál tarjeta ven más grande, la verde o la roja? Creo que si ustedes tienen un buen ojo están viendo la roja.
que es la más grande. ¿Y cuál tarjeta ven más grande, la verde o la roja? Creo que ahora pues la verde. Esto es una ilusión óptica, es un engaño a los ojos porque las tarjetas son idénticas, no tienen ninguna diferencia de tamaño. Lo cierto aquí es que el problema no está en las tarjetas, está en mis ojos y en que me engañé, aunque no tiene ninguna consecuencia grave. Si me equivoco en cuanto a esto, una sonrisa y un obsequio, porque de hecho se obsequian y por detrás tienen un mensaje para que tú puedas leerlo. Es el evangelio en las tarjetas. Pero ¿sabes qué? Si tú te equivocas en cuanto a tu salvación, eso tiene consecuencias por la eternidad. Esto no es un juego y no debemos equivocarnos al respecto de esto. De hecho, es tan importante. Los ojos son importantes y uno se engaña con los ojos, pero el alma es mucho más importante. Jesús de hecho dijo que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, porque te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo y no ser arrojado al infierno con los dos. El alma vale muchísimo más que los ojos. ¿O de qué aprovecha un hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Así que ese es el asunto más importante. ¿Tú crees en cuanto a tu salvación, tú crees que si tú murieras hoy, tú irías al cielo? Entonces ahí ya hice una transición de lo natural a lo espiritual. Ahí digamos que he cubierto los dos primeros pasos de iniciar en lo natural y pasar a lo espiritual con una pregunta transicional a lo espiritual. Y ahora quisiera que viéramos algo y es que podemos luego seguir una conversación, eh, así como hizo Jesús, yendo por el pecado y luego a la gracia y al evangelio. Nosotros en el curso de evangelismo hay una tarjeta de referencia rápida, que es una tarjeta como para llevar en la billetera, con unos acrósticos, con unas letras que nos ayudan a recordar cómo llevar la conversación. Y quisiera rápidamente repasar esas letras y mostrarles a ustedes cómo pueden guiar la conversación y cómo pueden utilizar todo esto que les hemos enseñado, cómo utilizar la ley y cómo después predicar la gracia. Entonces la primera cosa es, ¿qué hizo Jesús? Y dijo, QHJD. Fíjense las iniciales de esa pregunta, la Q, la H, la J y la D. Ya estamos de lo natural a lo espiritual y ya hice la pregunta de la eternidad, o sea, ya puse de cara a la eternidad. Si tú murieras hoy, ¿tú irías al cielo? ¿O tú qué crees que pasa cuando muere? Entonces ya estás en el terreno espiritual. Ahora, la primera pregunta que podemos hacer después de esto para iniciar este camino, esto que llamamos los pasos del maestro, es la Q, que es, ¿qué dices? ¿Te consideras una buena persona? La pregunta de la buena persona, era el caso de Don Bueno. La gente normalmente se considera buenas personas y por eso creen que van para el cielo, porque son buenas personas. Entonces esta pregunta, digamos que te ayuda a tantear en qué punto está la persona en cuanto a su concepto de sí mismo. Si está en esa posición de autojustificación y de yo soy salvo porque soy perfecto y soy buena persona, o hay otros peores que yo soy una buena persona, yo iría al cielo. Ahí te das cuenta si esa persona necesita la ley o necesita de una vez la gracia. Porque puede pasar que alguien diga, uy, no, yo he pecado muchísimo, yo creo que iría para el infierno. En ese punto, tú ya puedes ir directo a la gracia y puedes mostrarle que tiene razón al decir que iría al infierno y que no es una buena persona, pero que tú tienes noticias para él de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo, el Evangelio. Pero normalmente casi que el 99% de las personas diría que son unas buenas personas. ¿Saben por qué lo dicen? Porque tienen estándares relativos, estándares humanos para medir su bondad. Se miden respecto de otros. Y ahí es donde viene la función de la ley. Voy a suponer que estoy hablando con alguien. ¿Te consideras una buena persona? Seguramente sí, dijiste que sí o respondes que sí porque te comparas con otros. Pero realmente el estándar delante de Dios no son otras personas, sino es su ley, es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. En cuanto a los 10 mandamientos, ¿tú crees que has guardado los 10 mandamientos? Y ahí pasamos a la siguiente letra de este acróstico, que es la H, que es, ¿has guardado los 10 mandamientos? Entonces, en la sesión anterior nos aprendimos los mandamientos, todos los 10 completos con imágenes. Les pido que lo puedan volver a ver para repasarlos. Pero en este caso, nosotros sugerimos que utilices los últimos, los últimos 4, noveno, octavo, séptimo y sexto, como una cuenta regresiva, 9, 8, 7, 6, para que, digamos, no tengas que pasar por todos los mandamientos
y digamos que vayas de los más suaves a los más complicados, pero que en general todas las personas, si tú lo haces con amabilidad, lo haces con respeto y con amor, no se van a sentir juzgados. Tú les preguntas, ¿me permitirías preguntarte algunos de los mandamientos? Entonces el noveno, si ustedes recuerdan, el noveno mandamiento era el mandamiento de no mentirás. Tengo que sabérselos de memoria para poder hacer estas preguntas. Entonces tú le preguntarías, el noveno mandamiento dice no mentirás. ¿Tú cuántas mentiras crees que has dicho en toda tu vida? Con esta pregunta estás permitiendo que la persona responda y dirá cientos, miles, no tengo la cuenta. ¿Cómo se llama alguien que miente? Tú le preguntas y al hacer preguntas estás permitiendo que la persona sea la que responda y tú no lo estás juzgando, tú no le estás diciendo mentiroso, solamente le estás preguntando si ha mentido. Le estás preguntando cómo se llama alguien que miente. Él mismo responderá, mentiroso. En este punto algunos dirán mala persona, pecador o un ser humano, se le llama a alguien que miente. Pero a veces nos queda difícil cuando se trata de nosotros mismos juzgarnos de una manera neutral. Y puedes preguntar ahí, si yo mintiera, ¿cómo me llamarías? Cuando tenemos que juzgar a otros y nos queda fácil y vamos a decir mentiroso. Ahora, el octavo mandamiento dice no robarás. ¿Tú alguna vez has robado algo? ¿No interesa el valor ni el momento de tu vida en que lo hayas hecho? Y ahí habrías de esperar a que responda. En el caso de Don Bueno, si ustedes lo recuerdan, Don Bueno respondió que no, porque se creía tan bueno, pero la respuesta siguiente era, pues me acabas de decir que eres un mentiroso. Entonces, bueno, dice, sí, quizás cuando era niño o aún la piratería, descargar música de internet, ver películas piratas, comprar películas piratas, etcétera, software pirata, todo eso entra dentro de esta categoría. ¿Y cómo se llama alguien que roba? La respuesta es obvia, ¿no? Un ladrón. Pero dejas que la persona sea la que responda, tú no respondes eso. El séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio. Jesús dijo cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. O mujeres, si han mirado a un hombre para codiciarlo ya cometió adulterio con él en su corazón. ¿Ustedes alguna vez has hecho esto? Dios ve no solamente nuestras acciones, sino también las intenciones de nuestro corazón. Otro mandamiento dice no matarás. Y probablemente no sé si tú hayas alzado tus manos para matar a una persona, pero mira lo que Jesús dijo. También él dijo que cualquiera que odia a su hermano, que le insulta, que le dice fatuo, es culpable de homicidio. ¿Tú has odiado a otra persona? ¿Tú has odiado a otra persona? Entonces dejas que la persona piense, reflexione, que te responda. Lo que has hecho ahí con amor y amabilidad es ponerlo enfrente al espejo de la ley y mostrarle que realmente a los ojos de Dios y ante los estándares de Dios realmente no hay ninguno bueno, que Él no es bueno, sino que más bien, y no quiero juzgarte, fulanito, no estoy aquí para juzgarte, pero por tu propia admisión, tú mismo has reconocido ser un mentiroso, un ladrón, un adúltero de corazón y un homicida en tu corazón. Y ahí podemos pasar a la siguiente de las letras del acróstico. Ya hemos utilizado la ley y ahora vamos a hablarle de la realidad del juicio. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la sesión anterior hablamos de cómo era el juicio, era algo que era parte o era una consecuencia lógica de nuestra condición ante Dios y su santidad y su justicia. Entonces, fíjese que una vez la ley se ha utilizado, entonces tiene sentido hablar del juicio, que es la J. Si has reconocido ser un mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, homicida en tu corazón, que son solamente 4 de los 10 mandamientos, cuando Dios te juzgue en el día del juicio, ¿serías inocente o culpable? Entonces ahí estamos poniendo a la persona de cara a la realidad del juicio de Dios, a la justicia de Dios, y finalmente de cara al destino eterno de su condición delante de Dios, que es la de, ¿crees que irías al cielo o al infierno? Entonces dejas que la persona conteste. ¿Crees que serías inocente o culpable? Normalmente las personas ya responden culpable. Si dice inocente, pues tienes que seguir hablando con él en torno a la ley porque es una muestra de que se quiere seguir justificando a sí mismo, de que todavía está altivo y orgulloso y necesita ser quebrantada por la ley. Les animo a tomar el curso de evangelismo porque obviamente ahorita en estos minutos no puedo explicar todo ni todas las preguntas que pueden surgir, todas las respuestas que puedes dar. Pero en general son respuestas que no son complicadas porque estás hablando a la conciencia de las personas.
Hay una sesión, de hecho, del curso que se trata específicamente de las preguntas típicas y principales que las personas hacen y cómo responderlas y cómo ayudarles a ver de manera amorosa y reverente su necesidad del evangelio. Dejas que la persona responda. Y hasta este punto, probablemente muchos nunca antes en su vida han sido confrontados con el amor con que tú lo has hecho, con la realidad de su propia vida y su realidad eterna, de perdición eterna ante Dios, el Dios santo y verdadero. Y eso le puede aterrar a muchos. Y en ese punto, déjame decirte que el Espíritu Santo está obrando y ha estado obrando en el corazón de la persona. Aún si está resistiéndose o aún si ya ha sido quebrantado y está listo para la gracia y para el Evangelio. Pero en este punto para muchos puede ser un descubrimiento, un abrir de ojos y es su necesidad del Salvador. Intentemos recordar hasta acá qué significa QHJD. Intente usted hacer el ejercicio en su mente del QHJD. ¿Qué hizo Jesús y dijo? Pero la Q, ¿qué era? ¿Qué dices? ¿Te consideras una buena persona? La H, ¿has guardado los 10 mandamientos? La J, cuando Dios te juzgue en el día del juicio, ¿serías inocente o culpable? ¿Su destino sería el cielo o el infierno? Les animo a tomar el curso, a tener su tarjeta de referencia rápida y a practicar, por supuesto, todo esto. En este punto todavía no hemos predicado el Evangelio, solamente hemos utilizado la ley. Todavía no hemos predicado el Evangelio, tenemos que dar el paso para predicar el Evangelio, pero en este punto el terreno está casi preparado. En este punto la ley ha hecho su función y deja a todo el mundo bajo el juicio de Dios, a todos con la boca cerrada, todos bajo pecado, listos para la gracia. Así que viene nuestro siguiente acróstico que es CAPFA. CAPFA, eso es un poco difícil, aunque yo a veces lo resumo también en café, como el café que uno se toma en las mañanas o en las noches para no dormirse, el café. Van a ver que se parece un poco a café, pero dejémoslo como CAPFA. Entonces, aquí hay una C, dos C si ustedes se fijan. La primera C es una C transicional. O sea, la última pregunta que hiciste era, ¿cuál sería tu destino? ¿El cielo o el infierno? Y la siguiente es, ¿tú eres consciente? O sea, ¿es consciente de lo que significa tu destino eterno del infierno? O sea, ¿has pensado en esto? Es una pregunta de transición y en este punto es deseable que tú pauses un momento, des el tiempo a que la persona pueda reflexionar y pueda pensar y que pueda ser consciente de lo que significa su destino eterno, que quizás nunca antes ha sido consciente de esto. Y después vamos a la cruz, a la siguiente C, que es donde tú tienes que, ahí sí, abrir y derramar todo ese amor y todo ese poder que el mensaje del Evangelio tiene, el mensaje de la cruz, el mensaje del Dios haciéndose hombre, Jesucristo, viviendo una vida perfecta y sufriendo nuestra muerte, llevando el castigo por nuestros pecados en la cruz, siendo objeto de la ira de Dios y pagando nuestra multa. Pero él también se levantó de la tumba y resucitó. Esto lo hablamos en la sesión 2, para que usted lo pueda ir y repasar y recordar. Y eso demuestra cuánto Dios nos ama, porque realmente si Dios nos hace justicia, mereceríamos terminar en el infierno. Pero Dios demuestra cuánto nos ama en que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Y por eso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso, y ahí pues yo podría seguir y de hecho podría demorarme varios minutos y hasta una cantidad de tiempo hablando y hablando del Evangelio. Eso depende de qué tanto tiempo tengas con la persona, qué tan abierta esté, pero ese es el punto principal. Es el mensaje del Evangelio, el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y cuando tú estás proclamando el Evangelio, hablando de Cristo, el Señor está haciendo una obra ahí. Algunos pueden rechazar y no oír y no creer, pero algunos otros pueden creer y pueden invocar el nombre del Señor para ser salvos. Y la realidad del Evangelio de Cristo, muerto y resucitado, la realidad de nuestra multa pagada, de la justicia de Dios cumplida, nos lleva a la respuesta nuestra ante ese mensaje de salvación, que es la de arrepentimiento. El llamado de Dios a las personas es al arrepentimiento, a que puedan cambiar su mente, es decir, puedan reconocer su pecado. Antes se creían buenas personas y que iban directamente para el cielo. Ahora necesitan reconocer su pecado, ver el pecado como Dios lo ve y sobre todo ver a Cristo como tienen que verlo, como su Salvador, voltear su mirada
al Salvador, a Jesús, para decirle: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, sé mi Señor y mi Salvador Cristo. Poner su fe en Él. Así que esta de arrepentimiento y esta PF o esta fe de café, esta por fe, van unidas, el arrepentimiento y la fe. Y ese es el llamado del Evangelio, a que te arrepientas y creas. Y más que creer, así como quizás el diablo cree en Jesús porque sabe quién es Él, los demonios creen en Jesús. Necesitamos un tipo de creencia que va más allá de simplemente saber de Jesús y lo que Él hizo. Necesitamos confiar en Cristo para ser salvos. Hablábamos la semana pasada que era como ese acto de ponernos el paracaídas, o sea, de apersonarnos, de vestirnos de la justicia del Salvador y aferrarnos a Él, de despojarnos de todo aquello que pensábamos que nos podía dar la salvación, como nuestras obras, nuestra religión o cualquier cosa, y aferrarnos al Salvador. Arrepentimiento y fe. Fíjense cómo desemboca toda esta predicación del Evangelio, que empieza por lo natural, pasa por lo espiritual, luego que utiliza la ley moral de Dios, que también además de eso hace mención del destino eterno y del juicio de Dios, y que finalmente desemboca en el Evangelio y el llamado del Evangelio, al arrepentimiento y a la fe. Y finalmente, para terminar esa conversación, tú necesitas llamarlos a responder a Dios de inmediato, porque es un asunto de la eternidad que tiene que ver con su eternidad. Llamarlos, apuntarlos a la verdad de la Biblia, apuntarlos a una iglesia, apuntarlos a ponerse a cuentas con Dios, a arrepentirse y a creer en Cristo. Y en este punto puedes mostrarle que todo esto que les has hablado es a causa del amor y la compasión que tú tienes hacia ellos, que jamás es para juzgarlos, sino para que ellos puedan pasar de la muerte a la vida, que puedan ser perdonados y puedan hallar la vida eterna. Así que quisiera motivarles. Con esto se acaba, que prácticamente que se acaba toda nuestra serie que ha durado ya 4 sesiones. Quisiera motivarles a que puedan hacer el curso de evangelismo básico. Es un curso que está diseñado para hacer en la iglesia local, para hacer en grupos, para que ustedes, por medio de unos videos, 8 videos para 8 sesiones, una guía de estudio para los estudiantes, la tarjeta de referencia rápida y también, de hecho, rompehielos para poder poner en práctica todo lo que han aprendido. Es un curso que está diseñado para que ustedes puedan ir desde ceros, es decir, desde tener un temor y aún algunos de pronto ni siquiera ser convertidos, para desafiar su fe, desafiar sus convicciones y llevarles a predicar el Evangelio en un proceso paulatino de ir venciendo sus temores y poder alcanzar a los perdidos, poder seguir los pasos de Jesús y poder testificar y cumplir la gran comisión. Ese es el objetivo de nuestro ministerio. Este curso, por mencionar algunas lecciones, algunas de las que hemos visto: el secreto mejor guardado del infierno, cultivando compasión por los perdidos, aprendiendo a vencer el temor, practicando lo que predicas, elaborando el mensaje, contestando las 10 preguntas principales, emprendiendo el vuelo, divulgando el mito del mensaje moderno. Una cantidad de temas que realmente les animo a que ustedes puedan considerar como iglesia, como cristianos, para capacitarse. Es un curso práctico. Los estudiantes necesitan un kit de estudiante, que es una guía de estudio con sus rompehielos y todo su material. Y realmente es una bendición. Les animo a que puedan aprovechar los recursos gratuitos del ministerio. Yo les había comentado que había unos libros para descargar, había también de hecho, los mandamientos para niños en imágenes, para que ustedes los puedan imprimir en imágenes a color, también para colorear, para que puedan evangelizar a los niños, para que puedan aprendérselos también. Hay algunas películas evangelísticas y otra cantidad de recursos adicionales que ustedes pueden empezar a capacitarse, y por supuesto, pues el curso de evangelismo básico. Así que quiero invitarles a que puedan ir al link que vamos a poner ahí en el chat. Este link está en la pantalla, en donde ustedes van a poder llenar un formulario. Este formulario, lo que queremos es que usted nos pueda dejar sus comentarios de la conferencia, puede hacer una evaluación de la conferencia, de todo lo que han aprendido, y al final de esa evaluación ustedes van a poder descargar y pueden ir a un enlace donde están todos estos recursos gratuitos. Entonces, les animo a que puedan seguir los pasos de Jesús, a que puedan
dar ese paso y aún en humildad, en lo que hablábamos en las primeras sesiones, como aún nuestros propios temores, nuestras debilidades nos llevan a depender de Dios, nos llevan a depender del poder de Dios en nuestra debilidad. Y eso, y en el evangelismo experimentamos eso todo el tiempo, ¿sí? Como el morir a nosotros mismos y dar ese paso para pensar más en otros y ejercitar el amor a través del evangelismo. Así que muchísimas gracias por haber participado en todas estas sesiones y estamos para servirles como ministerio INGEN y como ministerio Living Waters Español. Muchas gracias, José. Bien, damos gracias a Dios por la vida de José Páez, que ha estado con nosotros durante todas estas sesiones. Y bueno, como él decía, finalizó, pero usted puede visitar las redes sociales en Facebook, perdón, en Instagram. Puede seguirlos como INGEN ORG. Y también puedes ahí ver todo el material que José mencionaba, lo de los libros, las películas que él mencionaba, y hacer también ahí algunas preguntas para que usted pueda seguir, ¿verdad? Todo lo que él nos enseñaba hasta ahora, que no se quede aquí, sino que sigamos viendo esa manera de ver estrategias, de aprender cómo romper hielos y poder seguir compartiendo el evangelio. Así que puede visitar las redes sociales de nuestro invitado para que pueda también estar allí pendientes si ellos tienen más información que brindarle. Así es, Ani, de verdad que damos gracias a Dios por estas herramientas de las cuales hemos aprendido. Y así para contarles rápido un testimonio, yo estaba en Panamá, estábamos en un evento que hace movida de 6 días y un día salimos a compartir el evangelio y habíamos compartido el evangelio ya hacía como 3 horas y un momento me senté con un compañero y ya estaba realmente cansada. Yo dije, ya no quiero hablar más, no, que ya me siento que se me fue hasta la voz y se sentó un chico alto, grande, al lado de nosotros, estábamos sentados a la acera y resulta que este chico pues se queda ahí como mirándonos y Dios como que mueve mi corazón a que le comparta el evangelio. Y yo decía, no, estoy cansada, tengo pereza, no quiero hacerlo, pero sabía que era mi responsabilidad y entré con esa pregunta. Le dije, ¿te consideras una buena persona? Y comenzamos a hablar y para no hacer larga la historia, resulta que él acababa de pelear con su mamá y quería matar a su hermano porque la discusión había sido tan fuerte. Y yo digo, si no hubiera sido esa herramienta útil en las manos del Señor, tal vez otra sería la historia. Así que la invitación es que seamos transformadores de esta historia, seamos esos agentes. Sabemos que el que transforma es Jesucristo mediante su evangelio, pero nosotros podemos ser esos agentes. Quitemos todo miedo. Creo que vale más el alma de la persona que nuestro propio temor para compartir el evangelio. Así que esa es la invitación que debemos tener todos los días a compartir el evangelio. Algo que me impresiona también es ver como cada persona, como esa alma que está en llamas y que necesita que le hablemos de la salvación y de la vida eterna. Esa es nuestra invitación, así que muchas gracias por acompañarnos, gracias a los que estuvieron conectados con nosotros, gracias Darío, gracias Michael. Michael siempre está muy conectado. Ruby Salamanca, gracias amiga por conectarte. Carolina Mena, Estrella Osorio, muchísimas gracias. Y a los que se conectaron también por Face. De verdad que Dios les bendiga y lo más importante es que pongamos en práctica esto. Queremos contarles que cerramos ya nuestras intervenciones y nuestros en vivos por YouTube, pero eso no quiere decir que termina acá, sino que vamos a continuar encontrándonos en vivos en Instagram. Queremos conocerlos un poco más, saber Dios cómo ha tocado sus vidas y contarles también cómo ese sueño de Pingüi Misiones fue una realidad que Dios pone en nuestro corazón y que cada día se va formando y ustedes son parte de esta comunidad. Así que los esperamos. Dios les bendiga y nos veremos pronto. Recuerden, en vivo en Instagram el próximo jueves a las 7:30 de la noche para que se agenden. Bendiciones. Chao, chao.
¿Te enteras tarde de conferencias, capacitaciones, foros o viajes misioneros a corto plazo? En la sección Eventos encontrarás un calendario con toda la información de actividades presenciales y virtuales de tu interés.